Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza prácticamente de manera diaria mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y hoy soy vuestra presentadora en Mindalia en directo. Hoy nos acompaña Daniel Lumera. Él viene a compartir con nosotros una charla titulada Los 4 talentos para la realización de la conciencia. Él es escritor, profesor universitario, formador internacional y conferenciante. Actualmente dirige la Fundación My Life Design y es el creador del proyecto internacional School of Forgiveness. Lleva a cabo un proyecto social titulado Diálogos sobre el perdón, donde implica y sensibiliza a miles de adolescentes y enseñantes en los institutos de secundaria. Sus programas formativos dedicados a las ciencias del bienestar y de la calidad de vida han sido incorporados en las actividades didácticas de distintas instituciones, como por ejemplo universidades, centros médicos o centros penitenciarios. Es también considerado un referente en el estudio y en la práctica de la meditación, a través de la cual madura la visión de una educación basada en la conciencia, la interculturalidad, la cooperación y la paz. Antes de darle paso a Daniel Lumera, nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera absolutamente gratuita miles de conferencias, de charlas, de entrevistas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el desarrollo de la conciencia, el desarrollo emocional o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, a Daniel Lumera, para que pueda hablarnos de los 4 talentos para la realización de la conciencia. Hola a todos, chao Laura, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. muchas gracias. Pues antes de darte, perdona, Daniel, la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, y esto es importante para que podamos distinguir las preguntas del resto de las conversaciones que se generan en el chat. Y una vez que pongan la palabra pregunta en mayúscula, añadan por favor el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestro invitado de hoy, a Daniel. Ahora sí ya te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. Muchas gracias Laura. Entonces el tema de hoy es un tema para mí absolutamente delicado. Yo creo que es el tema más delicado que concierne mi investigación y mi elección de transmitir a las personas. El tema de hoy es los 4 talentos, pero la transmisión de los 4 talentos pasa a través de una enseñanza que se llama el hilo de oro. Y el hilo de oro es estructurado así, tal como se transmite al día de hoy, a partir del 2005, cuando pasó en mi vida personal una crisis radical que de hecho revolucionó toda mi manera de ser, de pensar, de relacionarme con las personas y de existir en este planeta. Quería decir que yo he empezado a los 19 años una elección de vida muy profunda y de hecho mi vida, en esta vida he experimentado una condición monástica de monaquismo laico para 11 años. Y las reglas que recibí, según la tradición indovédica, entonces de la India, fueron reglas para mí potentes, radicales, transformadoras y sobre todo a veces muy duras. Esta no es la misma forma que yo he elegido para transmitir a las otras personas, porque he tenido que adaptar este conocimiento a un contexto universitario, un contexto médico, al contexto de la justicia, de las cárceles y de las escuelas. Siempre he tenido un impulso al servicio de los demás y de la sociedad muy profundo. Y después de muchos años de práctica, de experiencia dentro de mí, ha llegado un momento donde todos los estados de conciencia internos que yo vivía, los estados de plenitud, de integridad, de beatitud, de dicha profunda y de felicidad, necesitaba compartirlo. Compartirlo porque yo creo que cuando retenemos lo que somos, profundamente sufrimos. El hecho de no poder compartir con los demás lo que íntimamente sentimos, percibimos ser, crea dolor en la experiencia humana. Entonces empecé a transmitir no por una necesidad de sanar a las personas, de cambiar el mundo, de liberar esta tierra, sino simplemente por amor
por amor y por la felicidad de compartir lo que somos, lo que siento ser profundamente, íntimamente. Y estas reglas que me pasaron eran básicamente, eran pocas, pero potentes, como he dicho antes. La primera era de no hacer sexo de ninguna forma, o sea, de sublimar, de transformar completamente la energía sexual. Cuando yo empecé, era un periodo donde este cuerpo era muy joven, entonces con muchas pulsiones. Y nunca he vivido el hecho de transformar la energía sexual como como un bloque de algo, como un reprimir un aspecto de mí, porque eran tan profundos, tan maravillosos los estados que yo vivía, que esta parte fue simplemente transformada en mi dedicación, en mi devoción, en mi entrega, hacia lo que, en mi absoluta absorción en los estados superiores de conciencia. La segunda regla era relativa a mi vida social. Entonces, podía vivir en mi casa, en la isla de Cerdeña, a pacto, y no en un monasterio, en un templo, a pacto que el templo fuese mi cuerpo físico. O sea, que mi vida social fuese reducida a lo máximo y que mi práctica diaria fuese de muchas horas a lo largo del día. Muchas veces yo mismo superaba las 8 horas de práctica meditativa. La tercera regla era relativa a la alimentación, a qué comer, porque la dieta que era sugerida era una dieta básicamente vegetariana con ayunos, cada semana o cada 15 días. Y la última regla, que fue la que más me impactó, ella aparentemente era una regla sencilla, pero a mí me impactó profundamente, era la regla que decía de no mirar la televisión en ninguna forma y de no leer ningún libro, sobre todo los libros de la espiritualidad, porque era a través de la práctica que yo tenía que madurar algunas certezas interiores y experiencias interiores. Bueno, acepté y mi disciplina fue absoluta, mi entrega fue absoluta. No viví ningún día estas reglas como una cárcel, una imposición. Siempre eran fuentes de mejoría, de entrega, de investigación profunda. Y sobre todo fueron puentes hacia el infinito, hacia la profundidad de mi ser. Bueno, mi forma de transmitir es radicalmente diferente, porque yo solo aconsejo básicamente 2 reglas en mi forma de transmitir los 4 talentos y el hilo de oro. La primera regla es no te tomes demasiado en serio. Eso es una regla que puede aparecer sencilla, pero es una de las cosas que puede salvarte la vida en un recorrido de conciencia y de espiritualidad, cuando se manifiesta la exaltación, la rigidez, la incapacidad de verte desde el externo y de aconsejarte, de mostrarte el camino correcto, el sendero correcto. Y la segunda regla, que es también una regla muy potente, es el hecho de no hablar de tus compañeros de camino, cuando se forman grupos de investigación, si no están presentes. Y esta parece una regla sencilla, es la más difícil que yo conozco, muchísimo más difícil que sublimar la energía sexual, o que no leer ningún libro, o que aislarte de la vida social. Son suficientes estas 2 reglas y transformar el mundo en nuestro campo de entrenamiento para poder adaptar recorridos iniciáticos y de conocimientos muy antiguos a la vida del occidente en este tiempo, en el lugar donde vivimos. Y es exactamente esto que yo he querido hacer, readaptar los principios monásticos al campo de entrenamiento de la vida diaria y cotidiana. Y he empezado a transmitir a miles de personas a partir del 2005, cuando de hecho una crisis ha cambiado radicalmente mi vida. Pero ¿qué son los 4 talentos y qué es el hilo de oro? Que es mi forma de llamar el recorrido de los 4 talentos. Bueno, primero de todo quería aclarar esto. En el pasado, nosotros actualmente vivimos en la época de la interconexión, ¿no? Los social networks, de hecho Mindalia es un ejemplo de cómo la interconexión entre países, pensamientos, personas, pueda generar un tsunami, una onda potentísima de informaciones que circulan. Y de hecho, estamos todos llamados a un nivel superior de responsabilidad y de discernimiento en seleccionar las informaciones
útiles, a sentir intuitivamente cuáles son las informaciones a elegir, a decidir conscientemente, cuáles son las informaciones aptas a nuestro camino, a nuestra esencia, a nuestras necesidades profundas y auténticas. Y esto presupone que tú sepas, que tú hayas reconocido tus exigencias profundas y auténticas. Entonces, discernimiento y responsabilidad. En una época de interconexión, al día de hoy, por primera vez, desde mi perspectiva, a lo largo de la historia reciente del ser humano, es posible readaptar, interconectar las principales líneas de conocimiento que se han manifestado en las sabidurías ancestrales en esta tierra y comprender los principios esenciales de estos caminos y hacerlo aptos, pragmáticos en la vida diaria. Entonces se han juntado 4 talentos. El primero es el talento meditativo, el segundo es el talento devocional, el tercero es el talento trascendental y el cuarto y último, y más, yo creo, profundo, es el talento gnóstico. Siempre me he preguntado cuál ha sido el factor, qué es lo que ha empujado al ser humano a olvidar su naturaleza más íntima, más auténtica. Aquella naturaleza que nos da el impulso a vivir conscientemente, a vivir felices y sin limitaciones. Muchas veces, y la mayoría de los seres humanos, y trabajando en las cárceles, en las escuelas, en los hospitales, cerca de las personas que mueren, me he dado cuenta que muchas veces nuestra vida toma una ruta incomprensible y nosotros perdemos el entusiasmo para vivir. Vivimos en un estado de resignación, de dolor, de sufrimiento, de confusión y empezamos a buscar. Muchas veces buscamos en la familia, en el dinero, en el éxito. Buscamos en las relaciones que muchas veces no son satisfactorias. Buscamos en el deporte, en la televisión, buscamos. Y más buscamos, más nos perdemos. La mayoría de los seres humanos funcionan así. Muchas veces, y muchas personas viven enfermas e infelices. Siguen y persiguen objetivos que no son los suyos. Son objetivos que han deseado su familia, las personas que aman, que la sociedad misma tiene la pretensión de saber cuáles son nuestras exigencias profundas. En varias otras charlas, también con Daniel Gavarró, he explicado mi visión sobre una palabra, yo creo, de fundamental importancia, que es ser preparado. ¿Qué significa el día de hoy ser preparado? Eso es un tema que toca muchísimo las escuelas, la educación. Bueno, ser preparado al día de hoy se confunde. Ser preparado significa, por la mayoría de las personas, ser apto. Ser adapto a un sistema de poder, a una verdad que te cuentan, que nos cuentan, y sobre todo sometirte. Ser suficientemente preparado para contestar bien a las preguntas y a las necesidades de un sistema de poder que tú has reconocido y que tú claramente sigues como ruta en tu vida. Pero esto no significa ser inteligente, porque desde mi perspectiva, ser preparado significa ser revolucionario, significa tener la valentía y el coraje de escuchar de verdad aquellas que son nuestros deseos, nuestras exigencias reales más profundas, y tener la energía y el coraje de seguirnos y de realizar estas exigencias en esta vida. Y no todas las personas son capaces de hacer esto. Es mucho más sencillo adaptarse a un rol, a un camino que ya está asignado, trazado, en lugar de revolucionar nuestra vida. Y todos los revolucionarios más grandes que hemos tenido a lo largo de la historia del ser humano han sido personas que no eran preparados por este sistema, han sido trascendentales respecto a este sistema, han puesto en cuestión todo, lo han cuestionado todo. Y sobre todo,
han sido ellos que han garantizado una evolución real de la sociedad, porque han aportado elementos realmente innovadores, justo porque eran fuera de los esquemas, fuera de la rigidez de un sistema que para intentar de hacerte estar tranquilo y dormir bien, no te hace descubrir quién eres. Entonces vivimos la mayoría de los seres humanos observándolo, sobre todo en el momento de sus muertes, vive una condición de infelicidad potente. Desde mi perspectiva, nosotros no somos aquí para estar bien. Nos cuentan que estamos aquí para tener una familia, para tener hijos, que nuestra felicidad está en ello, en el trabajo, en el dinero, en los éxitos, en la salud corporal. Pero yo he visto personas muriendo que solo en aquel momento contactaban con una felicidad existencial total y absoluta que no dependía de nada y de nadie, de afectos, de relaciones, de dinero, de salud física, nada, que es nuestra naturaleza más profunda, más auténtica. Muchas veces pasamos la vida a realizar sueños que son de los demás, no son nuestros sueños. En un estado progresivo y siempre más profundo de separación con los demás, con la naturaleza, con nuestro planeta, con nosotros mismos. Nos sentimos separados, a islas. Somos islas separados y aislados de los demás. En nuestro sistema perceptivo y cognitivo profundo, sentimos a la raíz de lo que somos separación de los demás, de Dios, de la muerte, de la vida, de la enfermedad, de la felicidad. Y para conquistar estas cosas, estamos dispuestos a matar a veces, a hacer daño a los demás, a traicionar nosotros mismos. Y cuando en la vida de una persona aquel impulso a la unidad, a la felicidad, es tan profundo, tan urgente, de transformarse en una prioridad, allí sí que comienza y puede comenzar un camino experiencial, profundo, revolucionario, que personalmente llamo el hilo de oro. ¿Por qué utilizo la metáfora del hilo de oro? ¿Y qué significa hilo de oro? Bueno, el hilo de oro es una metáfora que explica cómo nosotros buscamos a nosotros mismos el significado de la vida a través de las experiencias que hacemos, a través de los hijos, del trabajo, de la familia, de las relaciones, del amor, de la naturaleza y todas estas cosas. Y todavía existe una parte de nosotros mismos que puede vivir todas estas cosas, pero que sobrevive a todas estas experiencias y que no pertenece a ninguna de estas cosas. Esta es nuestra identidad real. Es el hilo de oro que conecta, que puede atravesar todas estas cosas sin pertenecer a ninguna de estas cosas. Y somos nosotros mismos. El hilo de oro es el camino mismo y el descubrimiento que nosotros mismos somos el sentido de las cosas, el sentido de la vida y el camino mismo que recorrimos. Entonces, desde esta metáfora, esta tarde, empezamos a hablar de revolución, de qué significa ser realmente preparado a la vida, a la muerte, y sobre todo, cuál es el significado auténtico, esencial, de la revolución de la conciencia. Y por qué esto es el tiempo por una revolución tan profunda y radical. Bueno, solo quería decir, antes de hablar de revolución de la conciencia, que yo he tenido entre varias figuras que han orientado mi vida, una en particular que ha sido un maestro para mí y que reconozco profundamente como maestro, que ha sido uno de los últimos discípulos directos de Gandhi. Él se llamaba Anthony Nishitani y ha dejado su cuerpo cuando tenía 97 años. Ha empezado su investigación espiritual siendo un fraile dominicano, adentro de la Iglesia Católica. Después ha revolucionado su manera de vivir, era hindú, o sea, nació en la India y empezó pronto a estudiar también meditación. Y después, cuando recibió el mandato gandhiano interreligioso, dejó la religión católica para hablar de una visión universal del conocimiento y del camino hacia la realización. Y él, yo me recuerdo, con 96 años, vino a un retiro de mis alumnos que estudian conmigo meditación. Y empezó a dar una charla a las 8 de la tarde.
Y a las 11:30 de la noche todavía seguía hablando con un entusiasmo, con un amor, con una potencia, con una contundencia, con una capacidad de despertar entusiasmos increíbles. Entonces, al final, cuando yo iba con él acompañándolo a su cama para descansar, le pregunté, y esta pregunta siempre me queda grabada en mi mente y en mi alma, porque fue realmente inspiradora. Entonces él me preguntó, no, yo le pregunté a él, pero padre Anthony, porque era así que yo le llamaba, porque era un padre para mí. Digo, padre Anthony, pero ¿no estás cansado? O sea, necesitas descansar. Son horas que hablas. Nosotros éramos todos deshechos y cansados. Y él era como una flor, lleno de amor, lleno de vida. Y él me contestó así, dice, no puedo cansarme porque es Dios que trabaja en mi lugar, es Dios que me habita, es Dios que habla a través de mis palabras, es Dios que me mueve. Entonces no existía en él ningún nivel de personalidad. Y a través de esta entrega completa conseguía con 96 años hacer cosas extraordinarias, extraordinarias. Fue aquel entusiasmo, entendí que lo hizo vivir tan largamente. Con 97 años, la última vez que lo vi, que lo he entrevistado en un septiembre, él comenzó a hablarme de la muerte, profundamente de la muerte, como nunca antes, hablándome de la muerte como de un momento sagrado, como de un momento que desvela el sentido de la vida. Y es un momento sagrado como toda la vida, decía él, es un momento donde tú te cambias un traje, cambias un cuerpo y sigues tu camino hacia la eternidad. Y bueno, fue un discurso impactante y profundo. Y sobre todo al final de este discurso yo le pregunté, padre, ¿por qué estás hablando tan profundamente, intensamente de la muerte? Y él dice, porque cada momento de su vida, en cada momento de la vida necesita un argumento. Y en este momento mi argumento es esto para ti. Bueno, el día siguiente él hizo petición de que su cuerpo fuese quemado en Turín. Él tenía, en Italia, él tenía la misión en Assisi. Entonces quedamos todos un poco confusionados, ¿no? Porque dice, ¿por qué en Turín? ¿Y por qué ahora, con 96, 7 años, pide esto? ¿Por qué no lo ha hecho antes? Nunca antes en su vida le había llegado. Entonces, un mes después lo llaman para hacer una conferencia en Turín, o sea, no lo habían llamado antes, hasta aquel momento. Lo llaman después de una semana, él se va, da la conferencia, y aquella noche deja el cuerpo en Turín. Entonces, él sabía exactamente cuál era el lugar y el momento de su muerte física. Y esto fue para mí un momento de amor muy grande hacia su enseñanza en su vida y su presencia en mi vida. Bueno, esto es vivir la revolución de la conciencia. Si nosotros miramos a la historia de la humanidad, aquello que ha pasado en la historia de la humanidad, y a todas las revoluciones que hemos pasado como seres humanos, podemos darnos cuenta que, bueno, hemos tenido las más recientes, la Revolución Francesa, la libertad, la egalidad, o sea, todos estos valores, la Revolución Cubana, la Revolución Comunista, la igualdad, o sea, en nombres de grandes ideales. Hemos pagado con ríos y océanos de sangre. Todas las revoluciones que han prometido estos ideales han pagado muchísimo en términos de sufrimiento del ser humano, en términos de ilusión, porque nunca en todas esas revoluciones estos ideales después de verdad se han trasladado a la sociedad, a los individuos. Nunca, nunca en la historia del ser humano. Entonces ha pasado algo que no hemos entendido. Y seguimos así, seguimos que cambian y o sea, algunas personas sí que se han desilusionado, pero otras no, siguen votando izquierda, derecha, un partido, el otro, intentando de cambiar leyes. Os hago una pregunta. ¿Estáis seguros, estáis convencidos que si cambiamos las leyes cambiará realmente algo o no? ¿O falta uno o más elementos que conciernen el mundo de la conciencia, la experiencia de la conciencia, que son ellos a ser realmente revolucionarios? Cuando hemos intentado realizar estos grandes ideales, revolucionarios claramente, como
la hermandad, como la libertad, etcétera, como el comunismo, por ejemplo. Siempre hemos fracasado. El comunismo se ha transformado en una dictadura, la Revolución Francesa en otra monarquía diferente, aquella económica, al final. Entonces, si analizamos la historia de la humanidad y las revoluciones que han acontecido hasta ahora, llegamos a la conclusión que la única revolución posible, aquella revolución que nunca hasta ahora ha pasado de verdad, es la revolución de la conciencia. La revolución de las conciencias, que va a pasar por cada individuo. Una revolución que es individual y colectiva al mismo tiempo. Es una revolución interior. Lo que más me impacta de esta revolución es que es una revolución que concierne nuestra identidad, el sentido de identidad, que lo rompe lo que creemos ser en este planeta. Porque sí que nos hemos transformado de lo que deberíamos ser, o sea, garantes de la belleza, de la vida en el planeta, nos hemos transformado en explotadores brutales de los recursos de la vida y de la belleza que existe en este planeta, que estamos destrozando, que estamos destruyendo. Entonces sí, que desde mi perspectiva es urgente que muchas personas se pongan al servicio de un recorrido real de conocimiento y que comiencen a mudar la percepción de lo que somos y de cuál es nuestro rol y el rol de la experiencia humana en este planeta. El primer pasaje que yo creo que tenemos que cumplir es darnos cuenta que somos profundamente enfermos, profundamente desalineados con lo que es el conocimiento profundo de nuestro aspecto esencial. Y el hilo de oro quiere ser exactamente esto, un elemento revolucionario, un elemento de cambio experiencial profundo y potente que comienza de lo que somos, de la experiencia de verdad de nuestra identidad, profunda. Como he dicho antes, si seguimos cambiando gobiernos, leyes, buscando revoluciones externas a nosotros, que comienzan a partir de un nivel de conciencia muy bajo y que se rigen sobre un sentimiento de angustia, de rechazo, de rabia, de indignación, nunca se va a cambiar nada. El cambio será impermanente, será ilusorio y sobre todo será efímero, será una ilusión. Nos venden constantemente ilusiones. La ilusión de una felicidad que no depende de nosotros, que existe externamente a nosotros. Entonces, la experiencia de la conciencia es el punto básico de esta revolución, lo que somos de verdad, hacer experimentar a un número máximo de individuos nuestra naturaleza auténtica y profunda. Entonces, lo primero que quiero transmitir esta tarde es un concepto nuevo, o mejor, auténtico, de meditación, que es el primer talento. La meditación al día de hoy, es una lástima decir esto, pero es la verdad, es un mercado. Se piensa que meditar pertenezca al hacer. Entonces hay miles de técnicas de meditación. Voy a hacer esta técnica, voy a meditar. Y con esto nosotros entendemos un acto, no un estado. Pero la meditación es un estado del ser, es un ser, no es un hacer. Al día de hoy nos venden la felicidad y nos venden la meditación. Constantemente, la práctica meditativa. Somos mercantes. Intercambiamos meditación y práctica meditativa con bienestar psicofísico. ¿No? O sea, más medito, más estoy bien. Más medito, más me ilumino. Somos mercantes. La meditación debería ser un acto a través del cual donarse. Escuchar lo que hay, sin querer cambiar nada. Significa darse. Y es un estado que pertenece al ser y no al hacer. Y sobre todo, el secreto, desde mi perspectiva, del éxito en la práctica meditativa se llama perseverancia y se rige sobre pilares como constancia, humildad y paciencia. Y humildad no significa humillarse o desprestigiarse. Humildad, desde mi perspectiva, significa relacionarse constantemente y redimensionarse constantemente en relación con el infinito. Recordarse
que somos infinitos. No podemos de verdad controlar nada en nuestra vida, o podemos controlarlo todo, es una paradoja esto, pero si nos relacionamos con el infinito, con el cosmos, comprendemos la pequeñez de nuestra existencia y sobre todo que nuestro cuerpo físico, como nuestra energía vital, nuestra mente, todo esto es en alquiler, es un momento que lo tenemos y tenemos que devolverlo, y vendrá un momento donde vamos a preguntarnos cómo he utilizado estas herramientas. ¿He utilizado estas herramientas para expresar valores, para ayudar a los demás, para amar en esta vida o para odiar, para conseguir éxito o dinero que no me voy a llevar conmigo? Entonces, lo primero que quería aclarar era este punto. ¿Qué es la meditación? Existe una gran confusión, en última análisis, sobre qué sea la meditación. Hay muchísimos cursos y seminarios al día de hoy, y quería también aclarar que la meditación auténtica no significa visualizar. Muchas personas dicen, vale, te guío una meditación, y te guían una visualización. Te hacen ver cosas, contactar con ángeles, cerrar los ojos y ver luces. Bueno, todo esto no es meditar, no es la auténtica meditación. Cerrar los ojos y ver luces, hablar con los ángeles, recibir informaciones, canalizar, visualizar cosas, quedarse en un estado de presencia, tampoco. Estar en un estado de presencia, de escucha. Tampoco es tener conciencia de ti mismo, de tu presencia. Tampoco es sentir dicha, gozo. Tampoco es sentir y entrar en un estado de unión. Todo esto no es meditar. Meditar es un estado de conciencia que pertenece a nuestra natura esencial, donde todas estas cosas que he nombrado hasta ahora desaparecen. El único que se queda es un océano infinito y puro de conciencia, sin forma, sin límites, sin definiciones algunas. Este es el estado meditativo, un estado a través del cual nosotros deberíamos elegir, deberíamos decidir a partir de este estado, y no decidir y elegir porque nos falta algo. Es por esto que es tan importante orientar nuestras decisiones, nuestras elecciones a partir de un estado de superconciencia, a partir de un estado no definible, porque allí estamos profundamente fusionados con el infinito, y nuestras elecciones saldrán a partir del ser infinito e ilimitado, y no ser limitado y finito, intentando de buscar algo, de rellenar un vacío. La mayoría de nuestras decisiones y elecciones la tomamos porque nos sentimos incompletos, nos sentimos desnudos, llenos de miedos, y son decisiones que sirven a poner un tapón a estos miedos, a permitirnos de no sentir esta incertidumbre, esta angustia existencial. Es por esto que el producto de nuestra vida es esto. Nuestras decisiones y elecciones están empujadas por miedos, por inconsciencia. Normalmente decidimos y elegimos porque nos falta algo. Buscamos felicidad, buscamos unidad, buscamos integridad, buscamos plenitud. Y debería ser exactamente el contrario. O sea, a partir de un estado de plenitud, de certeza, de esencialidades, a partir de esto que deberíamos tomar nuestras decisiones laborales, relacionales, como padres, como madres. Y el hilo de oro es exactamente esto. Educa a que nuestras decisiones, nuestras elecciones sean tomadas a partir de una condición de felicidad, de plenitud. Porque serán, a través de esta condición, expresión de esto, y no de un vacío existencial. Muchas veces, muchísimas personas, o sea, ¿cuántos de vosotros han elegido en estos últimos 2 meses ir a hacer deporte simplemente para después poder ir al mar, a la mar o a la playa y parecer bonitos como cuerpo? O sea, el miedo de no gustar ha sido este miedo a empujarte a hacer deporte y no la felicidad existencial. ¿Cuántas personas de vosotros y de nosotros pueden declarar de poder en nuestra vida elegir conscientemente, libremente, desde un estado de libertad y no desde un estado de
falta, de angustia, de miedo. Esto es la tarea del hilo de oro, es comenzar a educar a las personas y sobre todo a desvelar a las personas cómo elegir de forma diferente, cómo decidir de forma diferente. Porque desde estas elecciones y decisiones va a estructurarse las situaciones que determinan nuestro destino. La raíz del proceso decisional es realmente importante en nuestra vida. Y quería aclarar también otro punto, que el proceso meditativo y la meditación en sí misma no es un proceso de análisis, de escucha de lo que hay, es un proceso de síntesis, de escucha profunda de lo que existe, no de análisis de lo que existe. El hilo de oro tiene la función de transmitir también técnicas que en el pasado han sido donadas en condiciones monásticas de profundas entrega, renuncia, de un estilo de vida completamente dedicado, hacerla realmente accesibles a todo el mundo, con pequeñas reglas y una gran forma de responsabilidad y discernimiento. Anteriormente, algunos acercamientos potentes de transformaciones energéticas solo eran donados a personas que hacían elecciones de vida profundas, íntegras y integrales sobre todo, renunciantes o monjes. Yo personalmente he hecho esta elección, aquella de compartir con las personas que tienen una actitud sincera, correcta, y el respeto relativamente a estas enseñanzas, todo el conocimiento que en esos años de vida dedicada he adquirido. Y soy consciente, profundamente consciente, del hecho que estas técnicas tienen un impacto realmente profundo en nuestra vida, en nuestro recorrido de vida y en nuestro dibujo consciente de vida. Sobre todo porque producen un cambio, una transformación muy potente a nivel de estados de conciencia. Se entra en un estado de hecho de conciencia superior. Se percibe una extraordinaria claridad sobre lo que somos, sobre el significado último de la vida. Se desarrolla una capacidad intuitiva fuera del ordinario, una capacidad empática profunda con todas las formas de vida. Y sobre todo entramos en áreas de experiencia que son muy refinadas, revolucionando de hecho nuestro modo de sentir, nuestro acercamiento al mundo, nuestro acercamiento a los demás, la capacidad que tenemos de construir relaciones. Se trata de expandir la percepción de lo que tú eres, se trata de integrar en ti todas las formas de vida, todo lo externo, de percibir una común esencia en todas las cosas. También en la muerte, también en la enfermedad, también en el sufrimiento, sin rechazar nada. Compartir completamente, aceptar completamente la vida, en todas sus formas y sus manifestaciones. Y sentirnos uno con cada cosa. Entonces, el segundo talento es el talento trascendental. El talento trascendental, hay caminos completamente trascendentales y caminos completamente meditativos. El talento trascendental concierne nuestra capacidad de desidentificarnos con lo que acontece en nuestra vida. La mayoría de las veces en nuestra vida somos profundamente involucrados en lo que nos pasa, por ejemplo, una pelea o un enfado con tu pareja o te echan de trabajo. Vivimos todas estas cosas, nos enfermamos por estas cosas y somos incapaces muchas veces de transformar nuestros problemas en recursos. Simplemente por el hecho que no tenemos la habilidad de trascender, de observar lo que pasa desde una perspectiva externa, sin ningún nivel de identificación, sin ningún nivel de definición de lo que nos está pasando. Algunos astronautas, los primeros astronautas que fueron enviados en el espacio, que podían observar la Tierra desde el externo, después de muchas horas de esta observación de nuestro planeta, se manifestó un estado de conciencia muy peculiar, que se llama overview effect, significa efecto panorámica. O sea, estas personas fueron capaces, una vez regresada en la Tierra, de mudar completamente estructura perceptiva y cognitiva, de ver una locura el hecho que hemos dividido la Tierra en naciones, en países, que nos sentimos diferentes de las otras formas de vida y que estamos destruyendo por eso nuestros planetas, que hemos construido separaciones, confines que solo existen en nuestra mente
Siempre cuento el hecho que cuando estoy en avión y el avión comienza a subir en el cielo, miro la tierra y miro todas las separaciones que hay en campos, en límites. Y esto es el reflejo de lo que tenemos en nuestra mente, limitaciones, nos sentimos separados. La visión trascendental, y hay protocolos, hay técnicas para madurar esta habilidad trascendental, nos permite de salir del sistema. Hay otro ejemplo que nos muestra cómo es posible desarrollar el talento trascendental a través de técnicas superiores. Bueno, siempre cuento que la solución nunca se encuentra en el mismo plano donde existe el problema. Por ejemplo, si tú sientes ser una persona, una individualidad, y esta persona tiene un problema, por ejemplo, con los hombres, si tú eres una mujer, no va a solucionar este problema estando en este nivel de identificación. Tienes que comprender que tú antes de ser esta persona, este nombre, eres una mujer, y tampoco allí hay la solución de los problemas, del problema con los hombres, porque las mujeres tienen problemas con los hombres. Si tú sigues trascendiendo esta visión antes de ser una mujer, en un plano más trascendental, tú eres un ser humano, ni hombre ni mujer, eres un ser humano. Pero tampoco en este nivel de trascendencia, de identificación, existe la solución a tus problemas con los hombres. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen problemas con las mujeres y con los hombres. Entonces, siempre aquí hay la raíz, la semilla de ese problema. Para solucionar el problema tenemos que trascender más, que identificarnos en un nivel superior de conciencia. Y antes de ser seres humanos, somos seres. Y como seres seguimos teniendo problemas con los seres humanos, con los hombres y con las mujeres. Entonces, tampoco en este nivel de desidentificación y de expansión de la conciencia vamos a encontrar la solución. Tenemos que trascender también este nivel, que expander más nuestra conciencia y entrar en un nivel de identidad, de experiencia más impersonal. Porque antes de ser seres, somos existencia. Antes de ser vivos, somos vida. Y cuando nos identificamos con la vida, cuando entramos en un nivel de experiencia impersonal, entonces desde este nivel de experiencia sí que podemos solucionar el problema de relación. Nuestros problemas no van a solucionarse, siempre van a volver hasta que nosotros nos trascendemos el nivel donde ocurre y pasa todo esto. Y vamos a entender este nivel desde una perspectiva externa. El talento trascendental sirve a muchísimas cosas, a trascender el dolor, a entender cómo se mueve nuestra vida y cuáles son las compulsiones, los impulsos que guían de verdad nuestras elecciones y nuestras decisiones. Y sobre todo a no entrar en dinámicas de conflicto y de sufrimiento cuando nos relacionamos con nosotros, con los demás y con el infinito. El tercer talento es el talento devocional. Es un talento... Disculpa, Daniel. Sí. Sí, estamos en tiempo. Te dejo 5 o 10 minutitos para que puedas terminar. ¿Qué? Vale, hay muchas preguntas. Ok. ¿Puedo hablar de la devoción hacia el amor entonces? Sí, claro. ¿Tú eres devocional como actitud o no? ¿Me preguntas a mí? Sí. Ah, ¿me haces la pregunta de nuevo? ¿Tú eres una mujer devocional o no? ¿Cómo defines el concepto devocional? Okay, devocional es un flujo de amor hacia algo. Eres capaz de amar incondicionalmente algo. Eres profundamente, has experimentado en tu vida la devoción hacia algo completa, la entrega en el amor hacia algo completo, ¿o no? Más bien hacia alguien, sí. Bueno, tú haces teatro, ¿no? Sí. ¿Eres devota al teatro o no? Sí. ¿Has renunciado a muchas cosas para entregarte al teatro o no en tu vida? Sí. Entonces, esta es una forma de devoción. Es un flujo constante de dedicación, de amor, de atención hacia algo, completamente, que te supera, que te transciende. Esta es la devoción. Podemos ser devotos de nuestros hijos, de la muerte incluso, del sufrimiento. Hay personas que son devotos de la vacuidad, del silencio, del infinito. Significa que nuestro flujo de amor hacia este objeto, hacia este algo, es tan profundo, tan incondicional, que nos permite de superarnos. Mira, quien es un real devoto no quiere nada del objeto de devoción. No quiere recibir nada. No quiere una sanación, no quiere cambiar, no quiere éxito, nada. Quiere estar en este amor. Quiere seguir sintiendo ese amor, porque este amor es tan profundo, tan completo, que te permite de superar el hecho de que exista un amante y una amada. Se integra todo en ese amor. Este amor es el objeto de devoción real.
Y esta actitud es necesaria a esta sociedad, porque somos mercantes. O sea, hacemos las cosas para obtener algo en cambio. Hemos perdido un sentido profundo de amor. Talento devocional. Y el último es el talento gnóstico. Estos son los 4 talentos. El talento gnóstico, cuando entras en el talento gnóstico, no importa más lo que acontece. No importa realizarte, no importa entender, no importa nada. Importa la identidad que vive todo esto. La identidad que vive el estado de vigilia, el estado de sueño sin sueños, es un aspecto inmortal, íntegro, ilimitado de nosotros mismos, que es el quién. Un ejemplo muy sencillo para entenderlo, y cierro, es, por ejemplo, comiendo. Hay algunas personas, muchas personas que se preocupan del por qué. ¿Por qué vivo? ¿Por qué como? Siempre es un por qué, nunca terminan. No sé si os recordáis los niños, ¿y por qué existe esto? ¿Y por qué existe el otro? Y porque siempre es un porqué, nunca llega al final, nunca llega. Después algunas personas superan ese estado y comienzan en qué, qué como, ¿no? En qué como, cómo comer, cómo vivir, cómo meditar, no por qué meditar, por qué vivir, porque sino es el cómo, es el acto que desvela todo. Algunas personas trascienden este nivel de conocimiento y entran en el quién. ¿Quién cumple esto? ¿Quién piensa? ¿Quién muere? ¿Quién come? Y es esta identidad lo único que cuenta. Tenemos de las expresiones maravillosas del talento gnóstico en esta tierra, como Ramana Maharshi, por ejemplo, ha sido una expresión brutal, una encarnación pura del talento gnóstico. Bueno, para cerrar el tema, el hilo de oro es la integración de estos 4 talentos. Cada uno de nosotros nace con estos 4 sellos, con estos 4 dones. Algunos de nosotros tienen 1 o 2 de estos dones más desarrollados de los demás. En estos años de búsqueda, de investigación, lo que he visto y que si practicamos a la vez esos 4 talentos y más el talento donde tenemos más problemas, los otros se desarrollan más profundamente y el camino de conocimiento se hace no solo más profundo, impactante, sino muchísimas realizaciones pasan con más facilidad, sencillez y plenitud. Y esto, básicamente, es la experiencia del hilo de oro en mi forma de transmitir esta iniciación. Bueno, pues gracias en primer lugar por todo lo que has compartido con nosotros hoy, por esta valiosa información. Y me gustaría resaltar un comentario que nos hacen, bueno, han hecho muchos comentarios en el chat, pero uno concretamente me ha llamado la atención, que es el de Paula de Argentina, que dice, qué bueno que podamos hablar de estos temas porque para mí son más reales que lo que podemos ver concretamente con nuestros ojos. Y antes de pasar a la primera pregunta, quisiera... Un momento. Quiero comentar este comentario maravilloso. Sí, claro. Entonces, yo creo que nuestra vida comienza cuando nosotros tomamos desde pequeños, esto pasa, una decisión. Tenemos que decidir si adaptarnos a la dimensión finita y definida o a la dimensión infinita y indefinida y limitada. Si nosotros elegimos esta segunda, de adaptarnos al infinito, de relacionarnos al infinito, entonces el finito se adapta al infinito. Y nuestra vida florece como una maravilla, porque es lo invisible que guía nuestros pasos. Bien. Pues apuntado el comentario. Antes de pasar a la primera pregunta, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Bien para suscribiros a nuestro canal de YouTube, informaros de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados, bien para colaborar como voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta, Daniel. Aquí estoy. Bien, nos dice Rosa desde España. ¿Hay que separarse del entorno social, no hacer caso a las necesidades sexuales para ser espiritualmente elevado? ¿Cuál es el objetivo de ese encierro? ¿Ser espiritual está reñido con vivir una vida terrenal? No, esta es mi experiencia. Yo creo que no exista ni terrenal ni trascendental. No existe esta fractura entre realidad trascendental y realidad inmanente.
Esto solo existe en nuestra mente. Esto ha sido mi experiencia, simplemente mi experiencia, y después yo he tenido que reacercarme a lo social y he tenido un impulso muy grande a llevar todos estos temas a nivel de las cárceles para que los presos puedan transformar la experiencia de la celda, de prisión en una celda monástica, por ejemplo. No, absolutamente no. Y también el hecho de trascender, o mejor, sublimar la sexualidad, no es un castrarse, no es un aislarse, sentirse diferente de los demás, es un impulso de amor. Si tú sientes que te toca esto, es tu camino, si no puedes realizar lo mismo de muchísimas formas. El hilo de oro, por ejemplo, es un camino que incluye, no excluye. Yo nunca fuerzo a las personas a alejarse de la sociedad. Es el contrario mi forma de practicar. Mi forma de transmitir y de practicar es de utilizar la socialidad, las relaciones y todo como campo de entrenamiento para aplicar nuestra espiritualidad. Al mismo tiempo, aconsejo también de tomarte periodos de aislamiento, periodos, porque necesitamos a veces escuchar en silencio. El silencio es un elemento fundamental. El silencio interior, el silencio de callarse, el silencio no solo mental, escuchar el silencio en la naturaleza. Entonces es necesario abrazarlo todo, incluirlo todo, momentos de aislamiento y momentos sociales, y vivir el uno y el otro sin que sean momentos de castración, sin que sean violencias para nosotros mismos. Y para hacer esto es necesario discernimiento. La palabra discípulo, por ejemplo, que no es seguidor, el seguidor es el que sigue a ciega, una indicación de un maestro. El discípulo, diferentemente, es el que discierne, que siente sus necesidades auténticas y que transforma en vida las indicaciones de la persona que ha elegido como guía. Y también esta es una relación de amor. Bien, pues continuamos. Dice Lucía, ¿crees en vidas pasadas? ¿Cómo lo fundamentarías? Mira, para mí no es importante lo que creemos, lo que somos, lo importante. En el sentido que para mí decir que soy atlantideo, lemuriano, que he sido un rey, o que soy sardo, que soy español, siempre es lo mismo, es forma, es un nivel de identificación que limita la persona, que te dice que presupone una evolución. Este concepto de evolución presupone espacio, presupone tiempo, presupone un camino desde lo imperfecto al perfecto, y es dual, es polar. Lo que aconsejo es liberarte de todo esto. Nosotros podemos utilizar este concepto si tiene en un determinado contexto una función pedagógica, de ruptura, de revolución, de trascendencia, que pueda molestarte, que pueda ponerte en discusión, que pueda hacerte ampliar la mente de lo que crees ser, o sea, un cuerpo, una personalidad limitada. Pero al mismo tiempo es muy limitante como concepto. Al final tenemos que trascenderlo todo. Entonces, tú comienzas donde terminan todas las definiciones de lo que eres, de lo que son los demás, de lo que es la vida, de lo que es Dios. Entonces, comienza la experiencia de ti a partir de la trascendencia de ti. Tú comienzas más allá de ti mismo. Bueno, pues pregunta Paula desde España, ¿cómo saber si lo que siento no forma parte de una idealización o de una ilusión y apostar por ello? Bueno, cuando tú tienes que elegir algo, si quieres saber y reconocer si la dirección es correcta, cierra un momento los ojos y imagina de tomar una decisión. Una de las dos. Esta. Y vivir completamente adentro de esta decisión. Dices, bien, ya la he tomado. ¿Cómo me siento? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y sobre todo, siente tu cuerpo, lo que te dice tu cuerpo, lo que te cuenta tu cuerpo. Si está bien o está mal. A nivel intuitivo, a nivel empático, escúchate, siéntete. Y después sales de esta y experimenta la otra. Hay un ejercicio que ya he transmitido varias veces, pero lo repito porque este es un contexto muy importante. Yo he tenido una alumna que a lo largo de un retiro largo de meditación, de 11 días, entró en crisis, quería irse. Y dice, bueno, estoy bien, no estoy mal, estoy confusionada, no sé qué elegir, qué decidir, siento que todo es una ilusión, sí que me quedo, pero si me voy me siento en culpa, ¿cómo hago? Digo, vale, tomamos una moneda. Si sale cabeza, te vas. Si sale cruz, te quedas. ¿Ok? Ok. Tiro la moneda, boom, cabeza, te vas. Pero no, que yo quiero quedarme. En este momento, cuando
ha tomado la decisión, se ha dado cuenta de sus exigencias profundas. No es la decisión en sí misma, es cuál parte de ti está eligiendo. Tú tienes que ser consciente de cuál parte de ti elige. Una niña frustrada, un hombre lleno de miedo, un hombre o una mujer que ha fracasado. ¿Qué es lo que te empuja? Este proceso de conocimiento te hace tomar conciencia de cuál parte de ti está eligiendo. Tampoco es importante lo que eliges, es la conciencia lo que importa. Ser consciente, eso es el punto de comienzo. Experimenta las dos decisiones y deja hablar el cuerpo, donde el cuerpo te dice que sí, este es el camino correcto. Bueno, pues continuamos, dice Lucho. La quinta dimensión, ¿qué significa para ti entrar en esa dimensión? Mira, yo quería hacer una introducción a ese tema, ¿no? Hay muchas personas que no saben vivir tampoco las primeras tres dimensiones, que no saben desarrollar relaciones correctas, que hablan de amor incondicional, de ángeles, de viajes astrales, y se pelean con el vecino de casa. No saben desarrollar la relación con su perro, lo abandonan, no lo sienten. Nunca saben desarrollar una relación correcta con un árbol o con el silencio, por ejemplo. Yo creo que sea todo más sencillo, que este es el tiempo donde sí que podemos trascenderlo todo, o al mismo tiempo sí que podemos elegir de no trascenderlo todo. Lo importante es que sea una elección absolutamente consciente, plena, valiente, hecha con el corazón. Yo creo que estamos entrando en una época donde entendemos de forma diferente la evolución. Porque sí es verdad que hay una evolución y que entramos en quinta, en cuarta, es el tiempo de... Pero al mismo tiempo no existe ninguna evolución. Nunca ha existido y nunca existirá ninguna evolución. Y quien medita profundamente sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Que ya somos perfectos. Ya el ser es perfecto, completamente perfecto así como es. Y nosotros podemos ser lo que somos. Y en esta dimensión no hay ninguna dimensión, no hay nada que realizar, no hay ninguna evolución del ser humano. Esto es muchísimo más importante que no intentar de definir en cuál etapa somos, cuál es el momento evolutivo y qué significa cuarta, tercera o quinta dimensión. Continuamos. Dice Ana María, nuestros pensamientos modelan la realidad. ¿Dónde está lo que llamamos Dios? Yo quiero hablar de la paradoja. Si Dios realmente no tiene límites y es todo, entonces es verdad que Dios es el demonio, porque es todo. Si Dios es todo y es ilimitado, Dios es finito y infinito al mismo tiempo. Limitado e ilimitado al mismo tiempo, si no sería limitado. Y si esto es verdad que Dios es una paradoja y no puede ser concebido a través de la mente. Y todas nuestras necesidades de definirlo a través de formas, de ídolos, son un reflejo del hecho que somos seres limitados, o mejor, que nos estamos identificando con un aspecto limitado del ser. Entonces Dios, si existe fuera de ti, separado de ti, tú estás limitando a Dios. Y esta es una blasfemia, de hecho, porque es ilimitado y si lo amas, no deberías limitar a Dios. Entonces nosotros podemos afirmar al mismo tiempo que existe un destino, que todo está escrito, que no depende de nosotros nada y todo depende de Dios, pero al mismo tiempo podemos afirmar que sí que somos libres completamente, que podemos elegir nuestro destino, que el destino es una elección, el destino es una elección, que de nuestras ideas originan nuestros pensamientos, que de nuestro pensamiento origina nuestras emociones, que de nuestras emociones y pensamientos originan nuestros comportamientos, que de nuestro comportamiento originan nuestras situaciones y relaciones y a partir de allí se estructura nuestro destino. Entonces sí que el destino existe y sí que el destino no existe y es una elección. Y te pregunto a ti, ¿estás preparada a sostener esta paradoja y hacer de la paradoja el parámetro de medida de tu existencia y aceptar que la vida es muerte y la muerte es vida al mismo tiempo? Bueno, lo dejamos ahí.
Y dice Manuela desde Argentina, ¿cuál es tu concepto de familia? ¿Crees estar llamado para ello? Mira, hasta ahora no. Hasta ahora he elegido profundamente una actitud monástica. Monje origina del latino monos, que es la investigación, la búsqueda de aquella soledad interna que te une a todas las cosas, sin tener miedo de esta soledad, de esta escucha profunda, de ser desnudo delante del infinito y solo, y aceptarlo completamente, que mueres, vives y naces solo. Pero al mismo tiempo vivo una condición de unidad, con todo, más allá del sentido de pertenencia individual. Sí que tengo impulsos humanos, es claro, y de la humanidad rechazo y adoro y amo todo al mismo tiempo. Nos veo como monos que creen ser más evolucionados de los otros monos y animales, que todavía son capaces de amar y de elegir la naturaleza. Mira, fue bonito un viaje que hizo en un bosque. Y al comienzo del bosque existía un cartel que decía, los animales aquí no ensucian, los seres humanos sí. Entonces, sé animal, compórtate como un animal. Y esto cuenta muchísimas cosas sobre la naturaleza humana, el hecho de que nos sentimos separados, sin ser monjes. La soledad de la cual te hablo es una soledad diferente. Sí que en varios momentos de mi vida he tenido que desarrollar un concepto de familia. Yo de hecho vivo en una familia, tengo un padre biológico, una madre biológica, que amo, que agradezco muchísimo en cada instante de mi vida. Y a veces pienso cómo sería tener un hijo, pero al mismo tiempo tengo muchísimos hijos porque tengo una familia maravillosa que más allá de la familia restricta, de los alumnos y de las personas con las cuales trabajo, que desarrollan este recorrido de meditación y que tienen familias. Hay una familia, una hermandad humana, pero ¿por qué limitar esto a la humanidad? Entonces, la hermandad con todos los seres. Hay la figura de un santo, que es San Francisco, que ha explicado muy bien este sentimiento profundo de hermandad con todos los seres. La familia debería ser nuestro universo mismo, nuestra casa debería ser el presente. Hasta que seguimos buscando nuestra casa en un lugar físico y no habitamos conscientemente el presente, que será la única casa que tendremos cuando vamos a morir, no lo vamos a realizar el concepto profundo de casa y de familia. La familia es el infinito. La familia es la vacuidad. La familia es el silencio. La familia es también la familia humana. ¿Pero qué? ¿Cómo vivimos la familia humana? ¿Como reflejo de nuestros miedos o como expresión de nuestra libertad y de nuestro nivel de realización completo? ¿Cuántos eligen entre nosotros de tener un hijo porque tienen miedo de no ser adaptos, miedo de ser diferente, miedo de que sea demasiado tarde, miedo de no contestar a un impulso biológico? ¿Y cuántos? ¿No sería necesario regular los nacimientos de los niños, la sobrepopulación, que somos casi, yo creo, 10 millones, miliardos no existe en español, no sé cómo se dice, pero el problema en esa tierra es la inconsciencia y la identificación. Cuando una familia se transforma en un núcleo separado del todo, que no te permite de ayudar a los demás y de servir la familia universal, esto sí que es un problema. Todavía deberíamos utilizar la familia humana, que es una cosa maravillosa, sobre todo el amor hacia un hijo, que es una expresión maravillosa de amor incondicional, para comprender la naturaleza del amor incondicional y expandiendo nuestra conciencia, difundirlo a nuestro alrededor. Y no es nada fácil. Esto no es nada fácil. Pero sí que mi actitud interior es hacia aquella soledad que te junta a todas las cosas. Todavía no excluyo la posibilidad de hacer una familia y de vivir la familia que tengo desde el amor. La vida y el camino del conocimiento al día de hoy no es un camino más que excluye, que te aísla. Al contrario, es un camino de integración, es un camino de amor, es un camino de comprensión que la verdad no existe en ninguna y no está en ninguna religión que separa, que está convencida de tener ella la verdad, sino está en el amor, que es la única religión que al día de hoy realmente sirve, que junta y que nos permite de separar los conflictos.
Bueno, pues pregunta Marcela desde Argentina. Tenemos que salir de la Matrix, pero ¿cómo hacerlo sin separarnos de los demás? Entonces, mira, cuando ha llegado en Europa el concepto de Maya, de ilusión, lo que tú llamas Matrix, hemos cometido un enorme error. Pensamos que esta sea una ilusión y no, no es así. Es nuestra modalidad de percibir esta la ilusión. Si tú dices que esta es la ilusión, estás percibiendo algo separado de ti. Y esta es la verdadera ilusión, que exista algo separado de ti. Es ver diferentes formas y colores, hacer una ilusión. Es sentirte separado, hacer la única ilusión. Laura, ¿puedes releerme la pregunta, por favor? Quiero profundizar. Sí, nos pregunta, bueno, dice que tenemos que salir de la Matrix, pero ¿cómo hacerlo sin separarnos de los demás? Ok, entonces no existe ningún demás, no existe ninguna Matrix, solo existe una modalidad perceptiva que se llama ego, que no es tampoco equivocado esto, que tú eliges constantemente. Si mientras yo hablo, tú no utilizas estas palabras, estos sonidos, para encontrarte, para habitarlo, y siente que es algo separado de ti que habla, esta es Matrix, esta es la fractura perceptiva. Y esto existe en este presente, siente, ahora mismo. Si adentro de ti existe la percepción de algo de separado, de algo que está equivocado, de algo que tú tienes que salir de eso, de algo que tienes que despertar. Esta es la Matrix, por ejemplo, hace parte de esta Matrix. Renuncia a la fractura perceptiva, sánala, agradécela, ámala, acógela, transciende. Bien, dice Eduardo desde México. Mencionas que debemos darnos cuenta de cuál es nuestro rol en este mundo. En tu opinión, ¿cuál es ese rol? En mi opinión, tu rol es tu rol. Mi rol es mi rol. El rol es el rol. Nosotros somos, de hecho, el sentido que vamos buscando en las cosas, en las pasiones, en el sexo, en el dinero, en las situaciones, en las experiencias, en la familia. Tú eres el sentido que buscas. Sí, seguimos. Dice Alejandra desde Argentina, dice, te quiero, Daniel. Qué palabras tan sencillas y profundas. Estás viviendo la paradoja que mencionaste. ¿Qué te parece que existe al día de hoy atentados y barbaridades en el mundo? Hay varios niveles de interpretación. Si vosotros vais a leer Etilesum es una escritora judía que ha sido matada en los campos nazis. Y ella dice que el origen del nazismo, del odio, existe en cada uno de nosotros, en los gestos diarios, en los enfados, en la rabia, y que cada vez que odiamos a nosotros, a las situaciones y las rechazamos, una gotita de todo esto fluye y se añade al océano de que somos como totalidad. De que cuando este océano, esta cantidad de odio, se hace importante, se manifiestan las guerras, se manifiestan el terrorismo, los atentados, y que cada uno de nosotros es responsable de todo esto. Estoy de acuerdo. Estoy seguro que el origen de todo esto no existe y no es geopolítica, no es religiosa. El origen está en cada uno de nosotros, en lo que sentimos, y que la responsabilidad individual es enorme en todo este proceso. Nuestra sociedad occidental ha permitido que el semen del terrorismo, del miedo, pudiese florecer, porque es una sociedad que excluye. Mira cómo son las cárceles, mira cómo es la competición económica, cómo es la política. Eso es el reflejo de lo que somos. Y lo único que podemos hacer, justamente como han dicho los sabios de esta tierra, es ser el cambio que queremos ver en el mundo. Esta es coherencia. Esto no significa ser bueno. Amar no significa ser bueno. Comportarte como una buena persona significa ser revolucionario. Cambiarlo todo constantemente. Mudarte. Seguir los océanos, las mareas internas de tu corazón. Esto es una revolución, de hecho. Y pocas personas son capaces de hacer esto. Y las figuras de los santos, de hecho, son personas revolucionarias.
revolucionarias, independientemente de la religión de donde salen. Entonces, hay seguramente varios niveles de comprensión. La muerte, te pregunto, ¿es buena o mala? El dolor, la enfermedad, ¿es bueno o malo? Depende de cómo la enfocas. La muerte para algunas personas que mueren puede ser una liberación. Podemos llegar bajo una enfermedad terminal a desearla esa muerte como liberación. Si tú miras la muerte siendo vida, no es muerte, es un aspecto de la vida. Todo depende de tu perspectiva, de tu nivel de conciencia. Y justo cuando el ser humano se cristaliza en una posición y cree de ser en el justo y de tener una verdad, allí comienzan los problemas, los conflictos, porque querrá defenderla esta verdad y percibirá en los demás algo de equivocado. Tenemos que comprender a los demás, comprender, incluir a los demás. No tener la pretensión de tener razón y de que exista un bueno o un malo, porque existen perspectivas y lo único que puede alimentar esta fractura somos nosotros mismos, nuestra ignorancia de lo que es la vida, de lo que es la muerte y de lo que somos nosotros mismos. Entonces, como decía San Agustín, que es una figura realmente revolucionaria, él decía, ama y haz lo que quieras. No te decía, ¿por qué tenemos tan profundamente la necesidad de reglas, de leyes? Porque hemos perdido la capacidad de sentirnos, de escucharnos, de a través del discernimiento profundo saber lo que es correcto o no hacer, armónicamente. Necesitamos a alguien, una autoridad que nos diga lo que es y que no. ¿Por qué? Porque no ha pasado esa revolución de la conciencia dentro de nosotros mismos. Y creemos que el justo, el equivocado, sea lo que hace bien, lo que hace mal, cuando a veces el justo es elegir justamente lo que te hace mal, aparentemente mal, pero lo que te hace crecer mucho y amar. Entonces, ama y haz lo que quieras. Esa es la regla. Sé consciente y eliges. Es sencillo, pero esta sociedad no nos da, no nos transmite elementos educativos que hagan desarrollar la conciencia. Porque ser consciente significa ser autónomo, ser libre, no poder ser controlado. Y esto probablemente no interesa. Pero si aceptamos esto, es nuestra responsabilidad. Y si lo rechazamos y hacemos el juego de esto, también es nuestra responsabilidad. Bueno, nos dice Claudia que eres un gran ser humano, nos insiste en que te traslademos la idea y que si una alimentación vegetariana te ayuda en el camino de la meditación. Lo dice por el sufrimiento animal, es decir, si el sufrimiento animal es vinculante con nuestro crecimiento. Bueno, al día de hoy yo creo que estamos cometiendo una tortura impresionante de sangre, un sacrificio, por una cuestión de gusto, una cuestión social. No es como antes, donde los animales, en la tierra donde yo he nacido y vivo como cuerpo, como personalidad, que es la Cerdeña, la isla de Cerdeña. En Italia todavía sigue el hecho de poder hacer crecer un animal libre y después, con una sacralidad profunda, matarlo para comer. Es un ciclo biológico, la tierra. Pero al día de hoy, la alimentación no tiene nada que ver con todo esto. Nada, nada. Personalmente, mi elección ha sido una elección vegetariana. Desde los 19 años yo soy vegetariano, no como carne ni pescado, pero esta es mi elección. Y a ratos también vegano. Pero no soy talibán, en el sentido que no soy rígido en todo esto. Más importante es las relaciones con las personas, el amor con las personas. Siento profundamente que cuando hacemos los retiros más largos, meditativos, yo no obligo a nadie, ninguna de las personas que me siguen. También tengo alumnos que me siguen hace 10, 12 años que comen pescado. O sea, no tengo rigidez dentro de mí. Es más importante el amor y la comprensión que no la imposición. Discernimiento y disciplina es lo mismo. Pero sí que en los retiros largos aconsejo de no tomar alcohol, de no tomar drogas y sobre todo de nutrirte de algo que tenga luz. Los alimentos como carne, como pescado, como queso, todos los alimentos que originan de los animales o muy elaborados pierden luz, pierden biofotones, pierden vida y no nos permiten de penetrar profundamente determinadas experiencias de superconciencia. Entonces, si tú mides los biofotones, las radiaciones, la luz que emanan
los vegetales, o mejor aún, los frutos de los árboles, o mejor aún, los superalimentos como los aceites esenciales o un limón, te darás cuenta que esta frecuencia luminosa sube. Y esos son los alimentos, la dieta integrada que debería ser desarrollada, sobre todo en los periodos de intensa meditación o a las personas que necesitan profundizar, sienten profundamente de profundizar el tema de la espiritualidad. Todavía no es un binomio que siempre funciona, porque muchas personas a veces que en varias otras tradiciones que comen carne tienen una vida espiritual espectacular. Pero yo, mi elección, lo que aconsejo libremente es esto. Bueno, pues nos dicen por aquí que si puedes repetir, por favor, el nombre de la autora que has mencionado. Etty Hillesum es una escritora que ha sido matada en los campos de concentramiento y habla de amor. Si es posible de amar los mismos perpetradores que la estaban matando, porque no quería ser como ellos, y que odiarlos significaba ser como ellos. Esta para mí es un ejemplo de potencia del amor, del hecho que no se cambia el odio con otro odio, no se cambia un castigo que tú haces recibiendo otro castigo, y que la humanidad va a desarrollarse solo cuando tomamos conciencia a nivel educativo de justicia y de lo que somos conscientemente. El amor es la revolución. Bueno, pues nos preguntan desde Panamá, ¿qué es más productivo para lograr lo que uno desea? ¿Visualización, meditación o afirmación? Ahora, deseo origina como palabra de sidero, o sea, sin estrellas. Y origina de los pueblos ancestrales que adoraban las estrellas y cuando tenían nubes sentían esta nostalgia, esta ausencia de siderio. Desiderar significa que tú te sientes incompleto, o sea que te falta algo y que te mueves utilizando herramientas como un mercante para obtener ese algo. Visualizar, meditar. Y sería bonito no hacerlo. O sea, hacer el contrario, de hecho. Básicamente, desde una condición de plenitud, de silencio meditativo, sentir cuáles son las necesidades de tu alma. Puedes utilizar todo lo que tú deseas, pero si utilizas estas técnicas de conciencia para obtener algo, tú comienzas desde una condición donde percibes que te falta algo. Y esta es una ilusión completa y absoluta. Quiero decir, ¿cuántas personas de vosotros han utilizado técnicas como el secreto, visualizar, para obtener algo? Perfecto, es perfecto, pero date cuenta que tú comienzas desde la percepción de que eres incompleto, de que hay espacio, de que hay tiempo, de que estás equivocado, de que eres imperfecto. O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eliges ser? Porque eres libre. Bueno, pues nos pregunta Rodolfo desde Venezuela y quizás sea la última pregunta porque vemos que ya estamos en tiempo. Dice, gracias por tus valiosas reflexiones. ¿Qué opinas de la revolución tan ilusoria y violenta que existe hoy en día en Venezuela? Bueno, lo que he dicho antes, lo que podemos hacer, yo siento en las meditaciones profundas el dolor de la humanidad, siento el nivel de conciencia, de fractura, de sentirse separado. Estoy cerca de vosotros, estoy cerca de ese dolor y de esta locura. Que muchas revoluciones comienzan con un buen propósito, pero siendo revoluciones externas, se mudan siempre en algo que llama sangre y odio. Y esto no es nuestro camino. Opino que deberían ser introducidos elementos de educación en la conciencia, elementos de amor, de silencio, de meditación, y de que todo el mundo debería aplicarse en ayudar esta humanidad. Bueno, pues hemos llegado al final. Daniel, gracias de verdad por todas tus respuestas y por toda la información y las reflexiones que compartes con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo como Perú, México, España, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá.
Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que este vídeo lo podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar conceptos o compartirlo en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dar unos segunditos a Daniel, a nuestro invitado, para que pueda despedirse. Solo una cosa, ama y haz lo que quieras. Gracias a todos. Bien, pues gran mensaje que nos deja Daniel. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este otro vídeo, la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. De nuevo, gracias Daniel por estar con nosotros y gracias a todos también por acompañarnos y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Forza Gracias. Laura, forza Laura. Chao.